Muy bien, pues vamos a comenzar, vamos a dar inicio a este tiempo, ¿verdad? Y hemos estado siendo muy enfáticos en leer el libro de Mateo capítulo 16, verso 3 en adelante. Y hermanos, quiero retomar un poquito para poder concluir quizás hoy, por qué el hombre necesita el Evangelio. Y hemos estado viendo que el Antiguo Testamento viene por causa del problema en el que el hombre cae, ¿verdad? El hombre, a partir del momento que se separa de Dios, ahora tiene un problema, no con el hombre, no con su familia, no con su patrón, no con otro hombre, no. El hombre cae en un problema, y este problema es para con Dios, y eso el hombre no lo alcanza a ver. El hombre no logra darse cuenta que ahora tiene un problema, y el problema es para con Dios. Por eso es que Dios da como respuesta el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, y la razón del Antiguo Testamento es por causa del problema en el que el hombre está. Que el problema que tiene el hombre es un problema espiritual que tiene que ver con Satanás, con el pecado y con la separación. Y por eso es que el hombre ahora necesita el Evangelio. Y por eso podemos darnos cuenta que el hombre necesita creer en el Evangelio. Y el Evangelio, Dios lo promete, Dios lo da como una promesa para solucionar el problema en el que el hombre está. Y mire, qué difícil, porque el hombre rechaza lo que necesita. El hombre no quiere lo que necesita para poder salir del problema espiritual en el que está. Porque el hombre carece de entendimiento, y muchas veces, teniendo conocimiento, no logra darse cuenta que el problema en el que está es el que ha traído como consecuencia los demás problemas. El problema familiar, ¿de dónde proviene? Del problema espiritual en el que el hombre está. El problema económico, ¿de dónde proviene? Del problema espiritual en el que el hombre está. El problema de salud, ¿de dónde proviene? Proviene del estado, del problema espiritual en el que el hombre está. Pero el hombre no quiere la respuesta. Y sabe, mire, aquí en Mateo capítulo 16, verso 3 en adelante, nosotros podemos encontrar la respuesta que Dios le da al hombre cuando puede creer que Jesús es el Cristo. Porque el Evangelio es poder creer que Jesús es el Cristo. Y cuando Dios le muestra al hombre la respuesta, la solución a su problema espiritual, al hombre no le basta. Al hombre no le alegra la respuesta que Dios le da. Y lo podemos ver, ¿verdad? Porque en Mateo capítulo 16, verso 3 en adelante, y quiero leer solamente la respuesta que Jesús le da cuando Jesús dice, cuando Pedro responde, tú eres el Cristo, en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la primera vez que Dios le revela al hombre la respuesta para que llegue al fin todos sus problemas. El creer que Jesús es el Cristo. Por eso Jesús le dice en el 17 a Pedro, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y Jesús le dice a Pedro,
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le está diciendo a Pedro que la respuesta que él está dando en ese momento no vino de su corazón, no vino de su intelecto, no vino de sus pensamientos. No. Esta respuesta que Pedro da, Dios se la revela. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Dios le da esta respuesta a Pedro para que los hombres, o para que ellos en ese momento pudieran darse cuenta que esta es la fe que salva al mundo, que esta es la fe que salva al hombre, que esta es la fe que soluciona el problema espiritual en el que el hombre cayó por causa de haberse separado de Dios. Dios le revela al hombre que la única manera de poder salir de este problema es poder creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Porque esta respuesta tiene la conclusión de todo lo que el hombre necesita para poder regresar a Dios. Cuando Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice en la primera, en el verso 18, y yo, bueno, ¿qué le dice? Le dice, lo leo completo: y yo también te digo, está hablando Jesús, ¿verdad?, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca se va a edificar la iglesia? ¿Viene hablando de Pedro? No. Viene hablando de la respuesta que Dios le da a Pedro para que Pedro pueda responderle a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí Jesús está diciendo que la iglesia es edificada, es fundada sobre esta fe, sobre la fe de poder creer que Jesús es el Cristo. El que tiene ojos para ver a Jesús como el Mesías, como el prometido, como el que Dios ha enviado, esa persona es llamada iglesia. Ese es el fundamento de la iglesia: creer que Jesús es el Cristo. Mire qué bendición. No es volverse un club social, no es volverse un lugar donde se habla solamente de Dios. No, dice Jesús: sobre esta fe, sobre esta respuesta, yo edificaré a mi iglesia. Todo aquel que crea que Jesús es el Cristo es llamado a ser mi iglesia. Porque la iglesia no es un lugar, hermanos, donde nos reunimos. La iglesia la conformamos todos aquellos que tenemos esta fe, que creemos que Jesús es el Cristo. Pero esto, mire, no nos emociona. Esto no nos alegra. Esto, hermanos, esta respuesta no va a la carne, no va a las emociones. Por eso nadie dice aleluya, nadie dice gloria a Dios, nadie grita, nadie salta. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esta respuesta no va a su carne? ¿Se da cuenta que esta respuesta no va a sus emociones? No. Esta respuesta va al espíritu del hombre, para que pueda creer que verdaderamente esta fe lo salva. Hermanos, hoy se piensa que cualquiera es parte de la iglesia. Yo me congrego, yo soy parte de la iglesia de Jesucristo. Aquí no está diciendo Jesús que si tú te congregas en un lugar donde se habla de la Biblia, donde se habla de la palabra, donde se habla de Dios, ahora esta persona es llamada iglesia. No.
Dios llama iglesia a todo aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Eso es el llamado iglesia. Pero mire, viene la segunda respuesta. Y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Cuando alguien cree que Jesús es el Cristo, aquí Jesús está diciendo que ya Satanás no tiene potestad sobre el hombre. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, Jesús le está diciendo, por esta fe, ya Satanás no tiene potestad sobre tu vida. Ya la muerte no tiene gobierno sobre tu vida. La muerte ya no se va a enseñorear de ti, porque aunque tú estés muerto, tú vas a vivir. Cuando alguien cree que Jesús es el Cristo, hermanos, no va a morir. Porque la muerte física, hermanos, solamente es la puerta para entrar a nuestra vida eterna. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, al partir, hermanos, de esta tierra, hermanos, la puerta a la eternidad, la puerta para encontrarse con Dios, ese es el momento. Ya no te separa nada. Ya no hay nada que te impida poder estar con Dios. Esta fe te une a Dios. Ya Satanás no tiene potestad para detenerte. Ya la muerte no tiene potestad para pararte, para separarte aún todavía de Dios. Los demonios no pueden tener gobierno sobre alguien que tiene esta fe. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Contra los que han, contra los que han creído que Jesús es el Cristo. Satanás no tiene potestad sobre ellos. La muerte no tiene autoridad sobre ellos. Y los demonios ya no pueden obrar en contra de los que tienen esta fe. Aquí, hermanos, cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, nuestra respuesta es esta. Se acabó la esclavitud, se acabó la servidumbre en la que vivíamos por causa de Satanás. Hermanos, esto nos debe alegrar. Esto nos debe, hermano, hacer saltar. Pero ¿sabe cuál es el punto? Que no creemos. El hombre lleva el evangelio a un término natural. Y sí, Jesús es el Cristo, pero ¿y mi problema? ¿Quién va a solucionar mi problema? Y sí, Jesús es el Cristo, pero en mi necesidad, ¿quién me la va a venir a solucionar? El hombre no tiene ojos para ver, no tiene oídos para escuchar. Por eso es que no puede creer. Teniendo ojos y no ven, teniendo oídos y no escuchan. Jesús es el Cristo. Y cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tú estás diciendo, ya Satanás no tiene potestad sobre mi vida. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, ya la muerte ya no te va a detener. Jesús lo dijo en Juan capítulo 11. Jesús le dice a Marta, el que cree en mí no va a morir, sino que vivirá. Jesús se lo dice a María antes de resucitar a Lázaro y le dice, el que cree en mí no vivirá, porque el que cree en mí no morirá, vivirá, porque yo soy la resurrección. ¿Vio? Hermanos, ¿y a poco no cuando estamos ahí enfermos y estamos así como que pensando que ya nos estamos despidiendo, que decimos, no quiero morir? ¿No?
Claro, si no tienes esta fe, claro, pero el que tiene esta fe ya no está orando, ni está pidiendo oración para sanar. Señor, estoy listo. Porque la muerte física, hermanos, es la puerta a mi eternidad. Ya Satanás ya no me puede detener. Ya la muerte, la tumba, hermanos, ya no me puede detener. Ya no puede impedir que yo me encuentre con Dios. Hermanos, esta es la buena noticia. Si usted le pregunta a alguien qué es el Evangelio, comúnmente decimos las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Esta. Ya Satanás no tiene poder sobre tu vida. Estas son las buenas nuevas. Que ya la muerte no te puede detener para estar con Dios. Estas son las buenas nuevas. Por eso decía el apóstol Pablo, ya sea que yo viva o muera, es lo mismo. Si vivo, vivo para Dios. Y si muero, muero para Él. Cuando alguien tiene esa fe, el vivir y el morir, le da igual. Ya no se preocupa. Ay, es que me voy a morir. Ya no le es problema. La muerte ya no le es problema. Esta es la respuesta a esta fe. A creer que Jesús es el Cristo. Amén. Entonces el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero dice la siguiente promesa, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, primero, ¿qué es lo que Jesús le da a Pedro o al que tiene esta fe? ¿Para qué son las llaves? Para abrir, ¿verdad? Dios le dice, el que tiene esta fe es bendito. Dios le da la bendición ahora y le quita la maldición. El que, hermanos, Jesús está diciendo lo que dice Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermano, dice la palabra que muchos procuraron ver este día, pero no lo vieron. Nosotros hoy tenemos la bendición de poder verlo, de poder vivirlo y poder disfrutarlo. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, hermanos, nuestra simiente es bendita. Y en esta simiente, en esta fe, en esta roca, somos benditos. Todas nuestras familias son benditas. Pero no nos alegra, porque estamos pensando en nuestros problemas. Nuestra mente está saturada, está cargada de necesidades, de problemas, de lo que no tengo, de lo que quiero, de lo que necesito, de lo que me hace falta. Y no hay lugar para la palabra. Jesús se lo dijo a los fariseos. La palabra no haya lugar en ustedes. Hermanos, comúnmente, religiosamente, andamos bendiciendo a la gente. Dios te bendiga, Dios te prospere, que te vaya bien. Y luego hasta oramos, ven que te voy a bendecir. Si tú no estás en Cristo, tú no puedes bendecir a nadie. Si no tienes esta fe, aunque los bendigas de rodillas, tus palabras no tienen poder.
no tienen autoridad. Pero cuando tú bendices a alguien con esta fe, ahí sí sucede. Sí. Y no para cosas temporales, sino para cosas eternas. En el tiempo, hermanos, de Israel, hay un rey que va a pelear contra Israel y manda a contratar a un profeta, ¿verdad? Llamado Balaam. Y este rey, Balac, manda a llamar a Balaam, porque se sabía que este profeta, a quien bendijera, Dios lo iba a bendecir y nadie lo podía maldecir. Pero si este profeta maldecía a alguien, esa bendición nadie se la podía quitar. Entonces el rey Balac tenía miedo de Israel por la fama que se escuchaba de quién era su Dios. No, es que el Dios de ellos abrió el mar. No, es que el Dios de ellos hizo descender fuego. Y cuando Israel va a la guerra, son más los que mueren por mano de Dios que por el ejército de Israel. ¿Quién no le temía a Dios? Nosotros hoy no le tememos a Dios, porque no lo conocemos. Pero este profeta, este rey, por lo que escuchaba, manden a buscar al profeta. Y lo manda a llamar, lo traen y le ofrece casi toda la riqueza de su reino. ¿Sabes qué? Ven profeta Balaam, te voy a llevar acá a un monte donde quiero mostrarte que maldigas a cierto pueblo. Y el profeta le dice al rey Balac: mira, ¿sabes qué? Aguántame tantito, primero voy a consultar a Dios y a ver qué me dice Dios. Se va y regresa y le dice el profeta Balaam al rey Balac: ¿sabes qué? Dios me dijo que él no puede maldecir lo que él ha bendecido. Aleluya, hermano. Esto es creer que Jesús es el Cristo. El que está en esta fe, hermanos, no teme a la maldición de los hombres, no teme a la maldición de los brujos, no teme a la maldición de los hechiceros, porque el que está en Cristo, el que está en esta fe, hermanos, nadie lo puede maldecir. Oh, hermano, estoy dando vuelta allá atrás ya. ¿A poco no le tenemos miedo? Bueno, o sea, miedo con ver para que no se sientan solos, ¿verdad? Y hay un poco de tierra negra ahí en tu patio. ¿Y qué empiezas a pensar? Y luego y uno empieza a temblar. Aparece ya fuera un listón rojo, y tiene más poder ese listón rojo que el evangelio para muchos. Las embarazadas tienen que ponerse listón rojo. A los niños hay que ponerles, ¿cómo le llaman esa pulserita de ojo de no sé qué? Ojo de chivo, ¿no? Okay. ¿Sí? Tiene más poder ¿cómo le llaman esa pulsera que el evangelio? Esta es la fe que vence al mundo. Esta es la fe que vence a Satanás. La puerta del Hades no puede prevalecer contra el que cree que Jesús es el Cristo. Al que tiene esta simiente de ser bendito, es bendito. Si Dios dijo, bendito serás, bendito eres, hasta el último día de tu vida en esta tierra, si tú permaneces en esta fe. Hermanos, el evangelio es poder de Dios y tú tienes que creerlo. Mucha gente escucha el evangelio, pero no lo puede creer. Sigue viviendo atemorizado por el diablo
diablo, por Satanás, por los demonios y hasta por la gente. Hermanos, el que tiene esta simiente de bendición, en paz se acuesta y en paz duerme. Hermano, yo me acuesto y si no es por el calor no me levanto. Bueno, pero eso no también exagera, ¿no? Eso también ya es de cada lugar. Amén. El profeta Balac le dice al rey Balac: Dios me dijo que él no puede maldecir lo que él ha bendecido. Y Dios dice que este pueblo es bendito. Y le empieza a decir todo lo que Dios declaró sobre ellos. Este pueblo va a destruir a sus enemigos, va a destruir ejércitos. Todo lo que se levante contra este pueblo no va a permanecer, va a perecer. Hermano, y ese somos nosotros. Todo lo que se levante contra nosotros, hermanos, va a ser destruido. Por eso dice el Salmo: ¿por qué habré de temer? A mí me gusta mucho el Salmo. Vamos al Salmo 27. Sí, pero ya en esta fe, no nada más lo leo, lo repito y ya creo que siento el fuego. No. Salmo 27, en un poquito, porque hermano, luego tienen pura bendición también. No, estoy hablando, hermanos, correctamente. El que tiene esta fe, la puerta del Hades no va a prevalecer contra ella. El que tiene esta fe, en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Esta fe, hermanos, me hace ser bendito delante de Dios. Ya no estoy separado de Dios, ahora soy bendito. Ahora Dios está conmigo. Amén. Le dije el Salmo 27, ¿verdad? Es 37, hermano. Ay, Señor. O a ver, espérenme. Salmo 27, sí. Es el Salmo 27. Dice aquí: ¿de quién temeré? Salmo 27. ¿De quién temeré? Dice la palabra. Hermanos, pregúntate: ¿a quién le debes temer? Si tú estás en paz con Dios, si tú has sido reconciliado con Dios, hermanos, ten paz. Y solamente teme al que puede destruir el alma, a Dios, a nadie más. Dice aquí: ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Hermanos, esto lo vive el que tiene esta fe. El que no tiene esta fe, hermanos, anda siendo perseguido por sus enemigos. El que no tiene esta fe anda siendo perseguido por sus enemigos. Porque la bendición de Dios, el ser benditos, nadie lo puede quebrantar. El hombre que tiene esta fe, hermanos, es bendito. Amén. Y dice lo último de Mateo. Estamos leyendo Mateo, ¿verdad? Capítulo 16. Dice la palabra: la puerta del Hades no va a prevalecer contra ti. O sea, Satanás ya no tiene autoridad sobre tu vida. La muerte ya no te puede detener. No hay demonio que impida que tú estés conmigo. Y Dios te ha dado la bendición de ser bendito. ¿Sí? Aquí se cumple el Génesis 12.
tú eres bendito. Esta fe, hermanos, te regresa al estado original. Eres alguien que fue criado para ser bendito, para ser bendecido. Y dice la palabra aquí: y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Autoridad. Hermanos, en el principio, cuando el hombre fue criado, Dios le dio autoridad al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue criado para ser un ser de realeza, alguien que fue creado para gobernar. El hombre fue creado para gobernar. Cuando Satanás engaña al hombre, aquel que fue criado para gobernar se vuelve un esclavo. Por eso es que hoy el hombre es esclavo, está bajo servidumbre. El hombre que está separado de Dios no puede obedecer a Dios, obedece al diablo. Y eso quiere decir que está en servidumbre, que está bajo esclavitud. Y podemos ser aquí un poco más referentes, ¿verdad? ¿A qué estoy hablando? Cuando el hombre tiene esta fe, el hombre tiene autoridad. Y una autoridad no para enseñorearse del hombre, sino que tiene autoridad para poder hacer aquello para lo cual fue criado. Por eso es que podemos ver a los discípulos que fueron llenos del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. De hecho, podemos ver primeramente a Jesús, y cuando la gente escuchaban hablar a Jesús, ¿a qué conclusión llegaban ellos? Ellos se preguntaban, ellos se hacían esta pregunta y decían: ¿quién es este que habla con tal autoridad? Eso, hermanos, eso que la gente veía en Cristo, es lo que Dios le ha dado a la iglesia: autoridad. Todo el que está en Cristo tiene esta autoridad para juzgar las cosas correctamente. Y esto, hermanos, se recibe en el Espíritu, no en la carne. Porque todo aquel que quiere vivir esto en la carne, hermanos, lo destruye, se corrompe. Usted mira a la gente religiosa cuando le dicen: es que tú eres bendecido. ¿Qué hace la gente religiosa? ¿Qué entiende por ser bendecido? Ahora sí, voy a tener la casa que quiero, el carro que quiero, el negocio que quiero, la ropa que quiero, la comida que quiero, y todo, hermano, corrupción. Pero el que entiende el Evangelio correctamente recibe la respuesta a su espíritu. Por eso es que Jesús tenía que ser crucificado, porque ahí es donde se consuma la obra de Jesús como el Cristo. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo y que Él murió por nosotros, nosotros, hermanos, estamos en esta fe. Cuando creemos que Jesús es el verdadero profeta, que Él es Emmanuel, que Él es el camino, estamos diciendo, hermanos, Él es el Cristo. Jesús es el Cristo. Y por esta fe, hermanos, yo recibo verdadera reconciliación.
Una reconciliación, hermanos, que va a permanecer eternamente. Hay gente, hermanos, que como que se reconcilia con Dios por un tiempo. De ratito como que ya no está reconciliado con Dios y se vuelve al mundo. No, hermanos, esta fe, si tú permaneces en esta fe, Dios va a guardarte en esta reconciliación hasta el final. Todo aquel que permanece creyendo que Jesús es el Cristo, permanece en esta reconciliación hasta el final. Ya no es enemigo de Dios, ya no está bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo, sobre el Cristo. Él es nuestro Salvador. Y en la reunión anterior yo les compartía que dice literalmente, ¿sí? Vamos a leer en la versión en la NTV primero, no recuerdo bien. Vamos a leer en la NTV Isaías 53. Dice Isaías capítulo 53, a ver si es en esta versión, y dice: ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? O sea, ¿a quién le ha revelado que Jesús es el Cristo? Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Dice el 5: pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. ¿Cómo dice ahí? Y aplastado por nuestros pecados. Él es el Cristo, hermanos. Él murió por nosotros. Él murió en la cruz. Él no tenía nada que pagar. Dice que nuestras rebeliones lo traspasaron y que el pecado nuestro vino sobre él y lo aplastó. Y dice aquí: fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. ¿Con quién, hermano? Con Dios. Por eso necesitamos, hermanos, que Dios nos dé esta fe para poder creer que Jesús es el Cristo, porque esta fe me reconcilia con Dios, me hace estar en paz con Dios, porque mi pecado, mi rebelión, mi iniquidad ya fueron pagadas en la cruz. Por eso yo creo que Jesús es el Cristo, porque Él tomó mi lugar, porque Él murió en mi lugar. Él es el Salvador. Él es el que viene a solucionar el problema de la separación, porque cuando Él murió, el velo se rasgó. Y eso quiere decir que la reconciliación había llegado. La última profecía del Antiguo Testamento que viene en Malaquías 4:6, donde Dios dice que Él va a hacer volver el corazón de los hijos al Padre y el corazón del Padre a los hijos, se cumplió. Consumado es. La muerte de Cristo es mi reconciliación.
No necesitamos, hermanos, romantizar la obra de Cristo. Necesitamos verlo correctamente para poder encontrarnos con Dios. La religión hace que la muerte de Cristo, hermanos, se vea como algo sentimental, como algo romántico, donde lloramos, donde nos sentimos mal, pero después volvemos a la misma vida que hemos tenido, separados de Dios, en pecado. El que tiene esta fe, hermanos, no vuelve a su misma vida de pecado. No vuelve a estar separado de Dios, porque ha sido reconciliado en Cristo. Y el que lo cree, ya no vive de la misma manera. Ya no vive igual. Porque el que practica el pecado es de Satanás, es del diablo. Pero el que es de Cristo, hermanos, se lava, se limpia, se purifica, se santifica. Porque ahora está con Dios. El que lo cree, hermanos, ya no vuelve al mundo. Ya no desea estar en el mundo. Ya su naturaleza, hermano, rechaza lo que es el mundo. Ahora desea conocer cada día más a Dios. Por eso va a la palabra. Por eso se expone al Evangelio. Porque ahora su deseo está en conocer a Dios cada día. Porque entendió para qué la vida que Dios le ha permitido. Para conocer a Cristo y para conocer a Dios. Si tú dices que tienes esta fe y no estás viviendo para conocer a Dios y para conocer a Cristo, quizás no la tengas. Sí. No es nada más decir yo creo que Jesús es el Cristo. Si tú sigues diluyendo tu vida, tu tiempo en cosas terrenales, tú necesitas encontrarte con Dios, porque no tienes esta fe. Si tú sigues viviendo solamente para trabajar, solamente para tu familia, solamente para comer, solamente para beber, tú estás separado de Dios. Necesitas correr al Evangelio. Porque Cristo vino, hermanos, para reconciliarnos con Dios. En Juan 3:17 dice que Cristo no vino a condenar el mundo. Él vino para que el mundo sea salvo por Él. Y todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Verso 18. Amén. ¿Qué más recibo, hermano, cuando yo creo que Jesús es el Cristo? Vamos a ver Romanos capítulo 8, por favor. Romanos capítulo 8. Ya lo tenemos. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 1 y 2. Amén, lo tenemos. Dice la palabra: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Hermano, cuando tú crees que Jesús es el Cristo y tú crees verdaderamente, no solo que Él es el verdadero profeta, sino que también Él es el verdadero sacerdote, hermanos, verdaderamente tú eres liberado, tú eres librado del poder del pecado y de la muerte, porque tú has sido reconciliado, ya no estás en condenación. Ahora tú estás en Cristo, y por estar en Cristo, ahora tu nueva vida es andar conforme a la carne, es andar conforme al Espíritu. Esa es la evidencia de que tus pecados han sido perdonados, de que tú has sido perdonado. El que experimenta, hermanos, un verdadero perdón, el que experimenta un verdadero perdón, hermanos, ya no tiene el problema de creer que Dios no lo ha perdonado. Las personas que no han creído, hermanos, que no han sido perdonados, saben, no pueden experimentar el arrepentimiento, sino experimentan el remordimiento. Una persona que aún no puede creer que Cristo, al morir por él, sus pecados fueron perdonados, esa persona no puede experimentar el arrepentimiento. No puede encontrar el camino al arrepentimiento. Lo que va a encontrar es remordimiento. Y una persona que se congrega, pero que no ha creído que sus pecados han sido perdonados, que la obra de Cristo en la cruz fue suficiente, el que vive el remordimiento dice, no, es que yo tengo que hacer ciertos sacrificios. Hay gente, hermanos, que quiere vencer el pecado con sus sacrificios, con sus ofrendas, con sus obras, porque no han creído que la muerte de Cristo en la cruz ya es suficiente. No es que tengo que esforzarme. No lo hago. Hermanos, no experimenta el arrepentimiento, porque el arrepentimiento lo produce el Espíritu Santo en el hombre, no la carne. La carne puede reproducir remordimiento, pero no arrepentimiento. El Espíritu Santo, hermanos, te convence, te muestra que todos tus pecados han sido perdonados, que la obra de Cristo, que el derramamiento de su sangre ha sido suficiente para aplacar la ira de Dios que estaba sobre tu vida. La sangre de Cristo fue suficiente para aplacar, para apagar la ira de Dios sobre el hombre. Mucha gente, hermanos, no entiende esto y no aceptan a este Dios del cual les estoy hablando, porque mucha gente conoce a Dios. No, si es que Dios es bueno. Sí, Él es bueno. No es que Dios es amor. Sí, Él es amor. Pero Él también es justo, es fuego consumidor y no va a tener al culpable por inocente. Toda obra de desobediencia tiene su castigo. Hebreos 2:3, 2:1, Hebreos 2:2 y 2:3. Chequen. Hermanos, la sangre
de Jesucristo como el verdadero sacerdote aplacó, apagó, calmó, cayó la ira de Dios que estaba sobre el hombre. Hermanos, la gente no sabe que el día que muera, eso que Dios no derramaba no derramó en esta vida sobre el hombre, lo va a experimentar cuando parta de esta tierra. No saben con qué se van a encontrar, porque vivieron como quisieron, ignorando a Dios, rechazando a Dios, hicieron y vivieron como quisieron. Y piensan muchos que la muerte es como que después de la muerte ya no hay nada. No, después de la muerte hay un juez incorruptible, hay un juez justo. Y dice la palabra que tanto hombres como mujeres, niños, jóvenes, ancianos, adultos, todos vamos a comparecer delante de Él. Nadie se va a salvar. Nadie. Solo los que creen que Jesús es el verdadero sacerdote, es el verdadero profeta, Él es el Cristo. Él pagó por mis pecados. He sido reconciliado con Dios. Ya no hay nada que me acuste. Estoy en paz con Dios. La ira de Dios fue apagada. El enojo de Dios fue callado. Hermano, de verdad está con esto, hermano. Yo debería estar, hermano, corriendo en toda la cuadra. Pero ¿sabes? Como no lo vemos, como no podemos ver el pecado correctamente, el Evangelio se vuelve necesario en la vida del hombre. Usted véalo en el libro de Lucas, capítulo 16, versos 19 a 31. La muerte del rico y de Lázaro. Véalo usted. ¿Quién asiste a Lázaro? Ángeles. Usted ve a quién asiste al rico, demonios. Cuando tú mueras, ¿quién viene por ti? Ángeles o demonios. Va a depender de cómo creas. En Mateo 7, 21 al 23 dice que Jesús en aquel día, en el día del juicio final, a muchos les va a decir: yo no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Mucha gente, hermanos, cree que va a huir del juicio de Dios. Mucha gente cree que a Dios se le olvida lo que está haciendo mientras vive en esta tierra. Piensa que porque ya a Él se le olvidó, también a Dios ya se le olvidó. No, hermanos. Tu vida está siendo anotada desde que naciste. ¿Y sabes qué? Por eso los padres necesitamos entender que nuestros hijos no pueden crecer sin el Evangelio. Porque la vida adulta de nuestros hijos va a depender mucho, bastante, suficiente en que tengan el Evangelio. La palabra dice en Proverbio: instruye al niño en su camino, para que cuando sea viejo no se aparte de él. Los padres no entendemos la responsabilidad que tenemos de ser padres. No lo entendemos. Pensamos: pues hay que se cría, a ver, hay que crezca. No. En Malaquías 2:15, la NTV dice que Dios quiere de cada matrimonio hijos para Él, no para el mundo, no para que sean esclavos de Satanás, no para que vivan en pecado, sino para Dios. Y los padres tenemos la tarea, la honra de darles a conocer que Cristo es el Señor de ellos también. Que Cristo es el Salvador también de ellos. Si ellos desde niños saben que ellos necesitan un Salvador, cuando sean grandes hermanos, ellos no van a vivir sin el Salvador. No una religión, el Evangelio en ellos. Amén. Pero
pero con que los chipucos tengan que comer y tengan que ponerse, estamos contentos y estamos felices. Porque no tenemos ojos para poder ver lo que realmente necesitamos. El hombre está contento, hermanos, con tener un buen trabajo, con tener salud, aunque Dios no sea nada en su vida. ¿Y quién es Dios? Bueno, cada quien es libre de vivir como quiera. Pero hermanos, no hay manera de ignorar a Dios. Todo lo que fue creado grita que hay un Dios. Todo, hermanos, todo. Amén. Él es el verdadero sacerdote. Y yo, hermanos, he recibido perdón de mis pecados. Y ahora puedo vivir en el Espíritu. Hermanos, ¿qué es vivir en el Espíritu? Mucha gente, hermanos, cree que vivir en el Espíritu es vivir orando y vivir ayunando. O mucha gente piensa que es vivir en la iglesia. Hermanos, vivir en el Espíritu quiere decir que has regresado a tu diseño original. Quiere decir que ahora estás con Dios. Eso es vivir en el Espíritu. El que vive en el Espíritu ya no rechaza a Dios, ya no ignora a Dios. Tiene conciencia de quién es Dios en su vida. Está con Dios. El hombre, hermanos, fue creado para ser espíritu. Acuérdense que, hermanos, que Dios crea al hombre y después que lo formó, Dios sopló sobre su nariz aliento de vida, y dice la palabra que a partir de ese momento el hombre se volvió un ser viviente. Hermanos, Dios no puso su espíritu sobre algo más. Él no puso su espíritu sobre los árboles, sobre los animales. Lo puso en nosotros para que nosotros podamos vivir con Él. Vivir en el Espíritu, hermanos, es estar con Dios. Esto es vivir en el Espíritu. Entender tu diseño original, que tú fuiste criado espiritualmente. Que Dios te dio un espíritu para que puedas estar con Él, para que puedas tener una comunión con Él. Eso es vivir, hermano, en el Espíritu. Y mire, en el libro de Hechos, ¿sí? Dice Hechos 2:38, aquí está hablando Pedro, ¿verdad? Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Estoy hablando del arrepentimiento, ¿verdad? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y dice, y recibiréis el Espíritu Santo. Aquí está lo que les estaba hablando ahorita. ¿Por qué el hombre no puede experimentar el arrepentimiento? Porque no tiene el Espíritu Santo. En la religión solo hay remordimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque el remordimiento, hermanos, es que conozco una verdad, pero no lo puedo vivir. Lo vuelvo a decir. El que tiene remordimiento es aquel que conoce una verdad, pero no lo puede vivir. Lo que le produce el saber una verdad y no poderlo vivir es remordimiento. Le está remordiendo la conciencia, porque sabe que hizo algo que no debería hacer. Le remuerde la conciencia porque sabe que debe hacer algo y no lo está haciendo. Por ejemplo, el que no puede amar, se le remuerde la conciencia. Y es remordimiento, ¿no? El que no puede perdonar, sufre y le remuerde la conciencia porque sabe que debe perdonar, pero no puede perdonar. O sea, conoce una verdad, pero no la puede vivir. El producto de saber una verdad y no vivirlo es remordimiento. Tu conciencia te está acusando. Ahora pregúntate, ¿qué tienes?
remordimiento o arrepentimiento. Si tienes remordimiento, tú sigues separado de Dios, no has sido reconciliado. Pero si tú estás viviendo arrepentimiento, alguien que está viviendo el arrepentimiento, hermanos, es irreprensible. No necesitas estarlo ahí, hermano, diciéndole, tienes que leer la Biblia. Si yo te tengo que decir, tienes que leer la Biblia, ponte a leer la Biblia. Ya leíste tu Biblia, no lo has hecho. Tú no estás viviendo el camino al arrepentimiento. Porque eso es fruto que el Espíritu Santo pone en nosotros. Porque el arrepentimiento es, ya no quiero seguir viviendo para lo mismo. Es una conversión, es un cambio de dirección. Ya no quiere ir a lo mismo. Hermanos, cuando yo vivía en fornicación, en adulterio, y Dios me revela su evangelio, hermano, yo le dije a Dios, Señor, líbrame y guárdame de volver a lo mismo. Yo no quiero volver al mismo lugar de donde tú me sacaste. Yo le dije a Dios, Señor, si yo volviera a lo mismo, mejor mátame, porque yo no fui criado para pecar. ¿Ya no quieres seguir viviendo lo mismo? Pregunto, ¿hay alguien que ya no quiera seguir viviendo lo mismo? Si hubiera alguien, hermano, desea verdaderamente salir de su estado en el que está, necesita creer que Jesús es el Cristo. Eso es perdón de pecados. Eso es ser reconciliado con Dios. Eso es poder creer que Jesús es el Cristo. Él es mi verdadero sacerdote, mi verdadero profeta. Yo he sido reconciliado con Dios por medio de la obra de Cristo en la cruz. Mis pecados han sido perdonados. Ahora puedo ir a Dios. Ya nada me estorba para poder estar con Dios. Por mis obras, no. Por la obra de Cristo. La obra de Cristo fue suficiente. La obra de Cristo me abrió el camino para poder volver a Dios. Amén. Hermanos, por eso necesitamos aferrarnos al Evangelio. Para poder llegar, hermanos, a la conclusión de qué es Evangelio. Dice aquí la palabra, hermanos. Dice en Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hermanos, el perdón va acompañado de arrepentimiento. Cuando alguien cree que ha sido perdonado de sus pecados, también vive arrepentimiento. ¿Ven? Dice en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Cuando tú crees que Jesús es el Cristo, tú recibes perdón de pecados y recibes también arrepentimiento. No un arrepentimiento que va a provocar tu carne, porque la carne no tiene la capacidad de hacerlo. ¿Sí? La carne te puede llevar a sentirte mal por un rato, te puede llevar a incomodarte, te puede llevar a entristecerte, y después que pase el dolor, después que pase la tristeza, después que pase el pensamiento, uno vuelve a lo mismo. Hay gente que esto experimenta, llora, se siente mal, se siente triste, pero después se seca sus lágrimas y vuelve
como el perro a su vómito y como el cerdo después de lavarse a revolcarse otra vez en el lodo. Hay gente que así vive, que pasa un tiempo, que pasa quizás unos meses, unos años. Hay gente, hermano, que se congrega, que escucha el evangelio, pero tiene una doble vida. Yo conozco a gente, hermano, que vive de esa manera y no los estoy criticando. Pero es que eso es el producto de la religión. La religión te lleva a vivir de apariencias. La religión te lleva a vivir, hermanos, aparentando, fingiendo cosas que no estás viviendo, que no son genuinas en el hombre. Porque lo único que puede ser genuino en el hombre es la obra de la cruz. Es lo único que puede hacer genuino al hombre. Por eso, hermano, es que el hombre necesita la cruz. No va a fingir, no va a aparentar, no va a adoptar posturas, no va a adoptar vestimentas. Y no es que yo esté en contra de eso. No. En eso no hay problema. Pero no viva fingiendo. Sea genuino, sea genuina. No aparente. No encubra su pecado, porque el que encubre su pecado, hermanos, no ha sido perdonado. Hermanos, me falta uno más y ya se me pasó el tiempo. Termino con esto, hermanos. Colosenses capítulo 1, verso 14, dice la palabra. Colosenses capítulo 1, verso 14, desde el 13 lo vamos a leer. 1, 13, 14. Y aquí viene la obra de la cruz, el cual, ¿ya lo tenemos? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. ¿Alguien puede gritar amén? Porque lo cree. Hermano, es creerlo. Si tú no lo crees, no lo grites. Quédate callado. Pero hermano, el que lo cree, ustedes me escuchan que a veces está hablando Toñita o Anita, ¿sí? Y yo digo amén, porque eso es verdad de mí, ¿sí? No lo grito no digo amén para que alguien más diga amén, para que alguien más me haga como que coro. No, lo digo amén porque lo creo. Creo que es verdad que Cristo me ha reconciliado con el Padre. Su sacrificio, el derramamiento de su sangre ha sido suficiente, hermanos, para aplacar la ira, el enojo de Dios. Hermanos, examinémonos cómo estamos delante de Dios. Porque quizás alguien de aquí está pensando que cuando muera va a ir al seno o ¿cómo se dice? Bueno, a Dios, ¿verdad? Mucha gente, hermanos, tristemente se va a llevar una sorpresa. No solo los que están afuera, hermanos, no solo los que están afuera. Por eso es que en el Evangelio, hermanos, el Evangelio no lo puede tener al 50. Hermanos, el Evangelio vino, hermanos, para poseernos. El Evangelio vino para conquistarnos. El Evangelio vino, hermanos, para que le pertenezcamos. Somos de Cristo. El que fue, hermanos, reconciliado con Dios y perdonado de sus pecados, hermanos, le pertenece a Cristo. Es de Dios. Por eso dice que todos los nacidos de Dios, ¿no?
Todos los que han creído que Jesús es el Cristo han nacido de Dios. Y todos los nacidos de Dios son de Dios. Le pertenecemos a Dios. Ya no somos nuestros del diablo, del mundo, del pecado. Tenemos redención por su sangre. Y como fruto el perdón de pecados. Analicémonos, examinémonos. Mira cómo está delante de Dios. Porque Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Y ahí, hermanos, el perdón de pecados trae arrepentimiento. La salvación trae santidad. No nada más es, soy salvo sin santidad. No, la salvación, hermanos, trae santidad. El perdón de pecados trae arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no solo es reconocer tu pecado, es apartarte. ¿Sí? Y eso es arrepentimiento. El que se aparta de sus pecados, hermanos, quiere decir, Señor, estoy arrepentido. Saqueo, hermano, Saqueo estaba viendo a Jesús, era chaparrito, dice la palabra, estaba arriba de un sicómoro, y sicómoro también estaba cómodo, ¿no? De un sicómoro, estaba arriba y quería ver a Jesús. Y Jesús, pasando por estaba Saqueo, le dice, Saqueo, baja, porque hoy voy a comer contigo. Y eso es intimidad. Vamos a hablar de cosas que necesitamos hablar. Eso es el Evangelio. Tener intimidad con Dios, tener comunión con Dios. Vamos a hablar de aquellas cosas que nos estorban. Baja porque hoy voy a descender a tu casa. Y Saqueo, en arrepentimiento, digo, Señor, si yo he robado, voy a devolver 4 veces lo que he robado. ¿Por qué? Porque él era poblador, ¿verdad? De los Washington. ¿Sí? Él cobraba impuestos. Entonces, hermanos, si el Evangelio ha llegado a tu vida, hermano, es tiempo de arrepentirse. Ya no es tiempo de seguir en lo mismo. Ya no es tiempo de seguir, hermano, haciendo las mismas prácticas. Dice en Efesios, hermanos, Efesios 2, que Dios nos dio vida estando muertos en delitos y pecados. Y que nosotros por nuestra ignorancia andábamos, hermanos, haciendo lo mismo que los demás. Pero dice también que es tiempo de salir de aquellas cosas que nos impiden ver esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Que Dios nos permita ver esta salvación, hermanos, como lo más grande que Dios nos ha dado. No la merecíamos, no la podemos alcanzar, pero Él lo hizo posible para que el hombre no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este tiempo. Gracias, Dios, porque la obra que tú hiciste en la cruz ha sido suficiente. Ya no hay que ponerle algo más. Ya no hay que añadirle algo más. Ya no hay, Señor, algo más que hacer. Todo lo que tú hiciste por medio de esta obra, por medio de la cruz, Señor, es suficiente, es vasto, es todo lo que se necesitaba hacer, Señor, para poder cumplir con la exigencia de la ley. Gracias, Dios, porque la obra de la cruz es perfecta. Y yo oro, Señor, para que tú nos permitas ver que la obra de la cruz verdaderamente, Señor, nos salva, nos perdona, nos lleva de regreso a ti. Somos reconciliados contigo, somos perdonados de pecados. Yo te ruego, Señor, que tú nos permitas experimentar la obra de la cruz, que al tomar la cruz, Señor, nosotros podamos morir para el pecado, podamos morir para el mundo, pero podamos vivir para ti.
fe hasta el final de nuestros días. Y que podamos vivir, Señor, siendo guardados en esta fe. Porque la fe de creer que Jesús es el Cristo es la fe que nos lleva a vencer en todo tiempo. Porque cuando Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú ahí le mostraste al hombre que todo aquel que tiene esta fe, ya Satanás no tiene potestad sobre su vida. La muerte ya no lo puede, ya no se puede enseñorear de él. Los demonios ya no pueden impedir que nosotros estemos en paz. Señor, tú quitaste el estado maldito, tú me hiciste maldito por causa de nosotros. Y ahora, Señor, somos benditos. Permítenos vivir en esta fe, pero también, Señor, en esta autoridad. Que podamos, Señor, ser la iglesia de los últimos tiempos, que tenga esta fe. Así como la iglesia primitiva, Señor, vivía, ahora también nosotros podamos vivir de la misma manera. Restaura, Señor, el mensaje de la iglesia primitiva en este tiempo en cada uno de nosotros. Restaura esa fe y restaura, Señor, también esa vida en nosotros. Gracias te damos, Dios, porque esta fe es suficiente para que entonces podamos, Señor, vivir para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Dios. Vamos a partir